Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Bueno, esto tiene un título. El título es Ahora soy un hijo de Dios. Y vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y este es el versículo como clave para entender este mensaje. Dice el apóstol Juan: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice el versículo 2, y sigue hablando otras cosas, pero vamos a dejarlo ahí, porque lo que me interesa mucho es que ustedes vean aquí que Juan está diciendo: ahora somos hijos de Dios. Ahora, dice Juan, antes no éramos hijos de Dios, lo que dice Juan. Entonces, hay varias cosas importantes aquí en este versículo o en este pasaje, estos dos versículos. Qué lindo para que podamos ser llamados hijos de Dios. Qué amor nos ha dado el Padre, porque resulta que si no somos llamados hijos de Dios, somos llamados hijos de otra cosa. Y la Biblia habla cosas muy duras, porque Jesús a algunos les dice hijos del diablo, o si no, hijos de mamá y de papá. Pero hijos de Dios no son todos, o no somos todos, solo unos. La salvación, hermanos, se compone de dos factores importantísimos, principales, y esto les voy a explicar. Los dos factores son que Jesucristo murió para pagar por mis pecados. O sea, hay dos cosas importantes en la salvación. Una es esa: si alguien no paga por los pecados para comprarnos, para salvarnos, si alguien no paga la deuda, entonces nosotros no podríamos salvarnos de ninguna forma, de ninguna, ni siendo la persona más buena del mundo, ni del universo, se podría salvar, porque resulta que la Biblia dice que no hay ninguno bueno. Entonces, el mismo Jesús, para ilustrar eso, un hombre le dijo a Jesús: Maestro bueno. Y Jesús le dijo: no, bueno solo Dios. Como diciendo él, en condición de carne, cada uno de nosotros, ninguno es bueno. Y el que diga, y usted ha oído personas: no, es que yo soy muy bueno. No, hay que enseñarle en la Biblia que no. La Biblia, una de las cosas que quiere enseñarnos, ya, cálmese, deje de decir que usted es bueno o que usted es buena, porque delante de Dios ninguno de nosotros somos lo suficientemente buenos, ni vamos a ser buenos. Mejoraremos cuando el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, y eso es lo que vamos a ir viendo aquí poquito a poco, pero tenemos que someternos al Espíritu Santo. Entonces, lo primero es que para que haya salvación, alguien tiene que pagar. Entonces ya se pagó. Jesucristo murió por nuestros pecados. Lo que pasó en la cruz es que Él llevó su maldad, llevó su enfermedad, llevó su maldad, llevó todos sus pecados en la cruz, se echó la culpa y murió en lugar de nosotros. Esa es la redención en Cristo, y ese es el mensaje de salvación. Alguno hoy puede decir: este pastor nos salió con la lechita espiritual hoy. Qué bueno, porque a veces se nos olvida eso, se nos olvida las cosas primeras y principales. Pero también hay personas que yo creo que necesitan escuchar un mensaje bien claro para que les amanezca y les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Entonces tenemos la primera, qué importante: ya se hizo, Jesús murió por nuestros pecados. Amén. Y la segunda: no puede haber salvación si yo no creo en ese sacrificio
y yo no me convierto en hijo de Dios, no puede haber salvación para mí. Aunque Cristo haya muerto, aunque haya derramado su sangre, aunque haya resucitado de los muertos, ascendido al cielo, haya hecho todo lo que hizo, venir a este mundo, etcétera, Él vino para salvar al mundo entero, el mundo entero. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero, dice la Biblia. Murió por todos, hasta por la persona más mala que usted se imagine o usted conozca. Murió por todos. Pero no se le puede aplicar esa salvación que Jesucristo llevó a cabo en la cruz si yo no creo en ese sacrificio, que Él murió en mi lugar y me convierto a Cristo, me convierto en un hijo de Dios. Si no pasa eso, muchos obtuvieron ese regalo y ese sacrificio, todos los que quisimos y aceptamos que Jesucristo murió en nuestro lugar, pero otros pasarán de lejos. Veámoslo de esta forma: pasarán de lejos meneando la cabeza cuando vean la cruz de Cristo. Eso pasó cuando Él estaba muriendo en la cruz. Muchos pasaban, se burlaban o decían: no, que se salve, salvó a otros, porque no se salva a sí mismo, etcétera. A la par de Jesús, a uno y otro lado, habían dos personas. Uno creyó en el sacrificio de Jesús y Jesús le dijo: yo cuando venga hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo. Y el otro, no, el otro murió, que aunque estaba muriendo a la par de Jesús y podía haberse salvado, no le dio la gana. Así, en pocas palabras, no quiso. Y eso no es casualidad, Dios lo hizo así para ilustrarnos. Un montón no quieren y otro montón sí quieren. Unos desean salvarse y aceptan a Jesús y reconocen que Él es lo que reconoció el ladrón. Nosotros estamos pagando por lo que hicimos, pero este no hizo nada malo. El día que nosotros reconocemos eso: Señor Jesús, a mí me toca estar en esa cruz, pero gracias por morir en mi lugar y pagar por mis pecados. El día que hacemos eso, entonces se me aplica la salvación, se me aplica la redención, y entonces delante del Señor dice la Biblia que yo soy justificado de mis pecados. Justificado. Él es el justo que murió por mí. Entonces, voy otra vez, me devuelvo un poquito. La salvación se compone de esas dos cosas. Tienen que estar las dos juntas para que yo pueda tener salvación o el mundo se salve. Pero si no, si hay una sin la otra, no funciona. Si yo incluso me arrepiento de mis pecados, me vuelvo la persona más buena del mundo, pero Jesús no murió, entonces no puedo salvarme. Pero gracias a Dios que Él envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, para que podamos salvarnos. Y una vez que Él murió para salvarnos, ahora me toca a mí. Nos llamas hacia la cruz. Eso es lo que hace el Señor, nos está llamando todos los días a la cruz. Por si acaso usted no ha pasado por la cruz. Se pasa una vez en la vida y ahí con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo, porque ahí entonces cuando creo estoy siendo crucificado con Cristo por la fe. Y entonces ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Eso enseña la palabra. Ok. Jesús dijo también: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino, la única forma, Juan 14:6, si lo quiere apuntar, de llegar al Padre es a través de Jesús. Pero también Jesús nos está enseñando que Él vino a morir, pero con un propósito especial también. No solamente que salvarnos, que tengamos salvación, sino que conozcamos al Padre y que tengamos comunión íntima con el Padre y que tengamos una relación personal con el Padre, llevarnos al Padre. Vino a llevarnos al Padre. En medio del Padre que está aquí y Jesús que está aquí, hay uno, nosotros estamos en medio. Hay uno que se llama el Espíritu Santo, que viene a trabajar en medio de nosotros y entonces viene a hablarnos al oído y decirnos: estás en pecado, así como estás no estás bien, si morís en esa condición vas a tener perdición eterna. Jesús te ama, dio su vida por ti,
Entrégale tu vida a Jesús. Es el Espíritu Santo, viene a convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Viene a hacer una obra ahí de convencimiento al que no conoce a Cristo, y el Espíritu Santo poquito a poco nos va empujando a que creamos en Cristo, y entonces así nos lleva al Padre y conocemos al Padre. Esa es la obra. Entonces, Jesús quiere que nosotros tengamos una relación con el Padre. Pero ¿por qué podemos llegar a tener una relación con el Padre? Así simplemente de criaturas a Padre. No, es una relación de hijos a Padre. Porque resulta que cuando nosotros creemos en Cristo nos convertimos en hijos. Antes no éramos hijos. Digan, antes no éramos hijos. ¿Cómo le cuesta a la gente entender eso? Porque resulta que en la religión, o no sé quién inventó el cuento de que todos somos hijos de Dios. ¿Usted ha oído eso? Es que todos somos hijos de Dios. No. Eso no nos enseña la palabra. La palabra enseña que Jesús vino para llevarnos al Padre y que pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Nadie se puede salvar, ir al cielo, tener eternidad, si no se convierte primero en un hijo de Dios. Lo siento mucho, no es verdad de que todos somos hijos de Dios. Hay un montón de creencias. Un día vamos a predicar de todas esas cosas que dice la gente. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Mentira, esa es otra mentira. Dios escucha a todos también, esa es una mentira, no está en la Biblia. La Biblia contradice esos pensamientos más bien. Un día vamos a desglosar cada uno para que ustedes se convenzan de un montón de cosas que la gente piensa o cree. Los cristianos lo dicen y lo repiten. Ok. San Juan 1:12, uno de los versículos más conocidos en la Biblia, dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, está hablando de Jesús, les dio potestad. En otras versiones dice, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales, o estos, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos no nacieron, entonces, lo que quiere decir, porque papá y mamá los tuvieron por sus deseos de tener un hijo. No, es que estos nacieron de Dios. ¿Quiénes son los que nacen de Dios? El versículo 12, me devuelvo: a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, a esos se les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Este es el mismo Juan que leímos en el principio, el primer versículo, que dice: le damos gracias a Dios de que ahora somos hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¡Qué privilegio! El mundo no nos conoce, o sea, los que no conocen a Cristo no nos conocen porque ellos no tienen a Cristo. Esto es lechita, pero buena, no adulterada. Ahora, los hijos de Dios no son los judíos, ni tampoco los hijos de Dios son los evangélicos, ni tampoco los hijos de Dios son los católicos, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni ningún otro grupo, ni los islámicos o islamistas, ni tampoco los budistas, ni tampoco los hindúes, ni cualquier otro grupo que usted se imagine. Esos no son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que pasan por la cruz de Cristo y aceptan a Jesús que murió en su lugar en la cruz. Se convierten, esos son hechos hijos de Dios. O sea, usted no es hijo de Dios porque viene a una iglesia evangélica, ni tampoco es hijo de Dios porque, no sé, porque su papá o su mamá son hijos de Dios. No, Dios, otra vez lo menciono, lo repito, no tiene nietos. Dios no tiene nietos, solo hijos. Para ser hijo de Dios tengo que creer en Cristo. Entonces, quiero decir que los que se salvan no son los que asisten a la iglesia o son parte de una iglesia o un grupo X. Esos no son los que se salvan. Los que van al cielo son los hijos de Dios nada más. Los que ahora, como dijo Juan, somos hijos de Dios. No es por ir a la iglesia que la gente se va a ir al cielo. Voy a repetir otra vez,
no es por ir a la iglesia todos los domingos, no es porque usted se propuso este año ir a la iglesia para ver si acaso, no sé, calma la ira de Dios, como hacen las religiones. Enseñan cosas así. Entonces muchos cristianos vienen a la iglesia con motivos erróneos. Vienen a la iglesia, unos vienen a la iglesia por el favor de Dios. Ay, voy a ir a la iglesia para que me vaya bien. No, usted equivocó. Porque si usted no es un hijo de Dios, aunque venga a la iglesia, no, eso no le garantiza que le va a ir bien. Es más, aunque usted sea hijo de Dios, si usted viene a la iglesia solo por eso, lo siento mucho, no le va a ir bien, porque Dios tiene que alinearlo, tiene que pasarlo por la prueba para que entienda de que a Dios se le busca por lo que Él es, no por lo que Él puede hacer, por lo que Él hace. Porque muchos andan detrás de la bolsa de Dios, no de Dios, sino de su bolsa y de sus favores. Y así no se sigue al Señor. Ok, otros vienen a la iglesia por miedo al infierno. No sé, hay tantos motivos que la gente viene a la iglesia. El gran engaño del diablo es hacerle creer a la gente que asistiendo regularmente a una iglesia o cumpliendo con ciertos requerimientos, sacramentos, cumpliendo mandamientos, así se va a poder ir al cielo. Si hay alguien que piense así hoy, yo le voy a pedir que por favor se arrepienta, porque eso es un pecado. Nadie va a ir al cielo porque siga los mandamientos. No, eso es religión. Eso lo inventaron, yo no sé quién lo inventó. O porque siga sacramentos. Nadie se va a ir al cielo por eso. Entonces, lo que yo le quiero decir es que si usted todavía no se ha convertido en un hijo de Dios, entonces está en peligro de muerte eterna, porque solo los hijos de Dios pueden tener vida eterna con el Padre. Aquí en la Biblia dice que a los discípulos de Jesús empezaron a llamarles cristianos en un lugar que se llamaba Antioquía. De ahí para acá se le empezó a decir cristianos. Pero realmente los discípulos del Señor no son los que se llaman cristianos, son los que son hijos de Dios, los que entraron a la familia de Dios. Vamos a ver unos versículos. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede el asunto de llegar a ser hijo de Dios? Bueno, hay dos pasos. Como dice el versículo que leímos, cuando creo en Jesucristo, aquel que pagó por mis pecados muriendo en mi lugar, dice la Biblia, a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre. Entonces, cuando yo creo, me convierto en un hijo de Dios. Si antes yo no he creído que Cristo murió en mi lugar, no soy hijo de Dios. Y la segunda cosa es porque Dios me da su Espíritu Santo para que venga a vivir en mí, y eso cambia todas las cosas, porque ahí es donde yo me convierto en un hijo de Dios, cuando el Espíritu Santo viene a mi vida. Porque la Biblia enseña que yo nazco del Espíritu Santo. Antes era hijo de Norita y Mario, pero cuando yo creo en Cristo, Norita y Mario, bye bye, son mis papás en la carne, de sangre. Y no es que los deshonren ni nada de eso, sino que ellos me heredaron, desde Adán me heredaron la perdición, la separación con Dios. Pero la Biblia entonces me enseña, como Jesús le dijo a Nicodemo, viene Nicodemo preguntándole una cosa y Jesús le dice, Nicodemo, te voy a decir una cosa, a usted es necesario que nazca del Espíritu Santo, que nazca de nuevo. Y entonces alguien puede decir por ahí, oh, Jesús está juzgando a Nicodemo. Como la gente le dice a uno, usted me está juzgando. Hace unos días puse ahí una pregunta. A los minutos que se murió el basquetbolista en el accidente del helicóptero, puse una pregunta: ¿dónde estará Kobe Bryant? Nada más era una pregunta, nada más. ¿Dónde estará? Para ver si la gente se pregunta, ¿dónde estará realmente ahora? Porque somos eternos, cada uno de nosotros tiene un alma eterna, no se acaba cuando se muere. Y entonces alguien me dijo por ahí, usted está juzgando. No, yo solo hago una pregunta. Porque puede ser que si
si pasó por la cruz y creyó en Cristo y nació de nuevo, está en el cielo gozando las bendiciones del Señor. Qué bueno, aleluya, y gloria a Dios por eso, porque se convirtió en un hijo de Dios. Pero si no lo hizo, ¿a dónde va a estar? En el otro lado, donde Dios no quiere que estemos. Por eso vino a morir, para salvarnos de eso. Entonces, Jesús lo dijo así, en San Juan capítulo 3, versículo 5 en adelante. Estamos hablando del pasaje de Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: oiga, de cierto te digo, o sea, para ver si acaso entendemos, que el que no naciere de agua y del Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos un pasaporte para entrar al reino de Dios. Entonces, antes de entrar al reino de Dios, ¿en cuál reino estamos? En el reino del diablo, en el reino del que reina en este mundo. El príncipe que reina en este mundo se llama el diablo. El mundo, lo que mencionaba Juan ahí, no nos conocen porque son del mundo, pero nosotros somos de Dios. Entonces, le dijo Jesús a Nicodemo: es necesario que nazcas del Espíritu para ver si acaso puedes entrar al reino de Dios, solo naciendo de nuevo. Ustedes saben la historia. Nicodemo dijo: ¿qué es esto tan raro? ¿Cómo tengo que nacer? ¿Tengo que entrar en el vientre de mi mamá otra vez? ¿Tengo que hacerlo? No, Jesús le dijo: ay, mi hijito, qué tirada. Parece que no entienden. Si les hablo cosas naturales no entienden. ¿Cómo van a entender si les hablo las espirituales? Dijo Jesús a este Nicodemo. Este Nicodemo era un religioso que no entendía las cosas del Espíritu. Bueno, y sigue diciendo: lo que es nacido de la carne, carne es mamá y papá. Lo que es nacido del Espíritu, ese es el Espíritu Santo. Espíritu es. Yo necesito convertirme en alguien espiritual, en una persona espiritual, porque la Biblia enseña de que antes de que Cristo venga a la vida de nosotros, antes de que el Espíritu venga, estamos muertos. Nuestro espíritu está muerto en delitos y pecados. Espíritu muerto. Usted es solamente alma y cuerpo. El Espíritu está separado. Cuando habla de muerto es que está separado de Dios, pero el Espíritu Santo viene y revive, resucita su espíritu que usted tiene, y entonces empieza a tener ya una comunión de espíritu a espíritu, de espíritu a espíritu, y empieza a entenderle a Dios, y ya tiene una comunión y una relación íntima con Dios. Si eso no pasa, no hay salvación. Usted no es hijo de Dios o hija de Dios. Entonces, sigo adelante. Hay 3 verdades importantes aquí. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y aquí es donde voy, porque en una de las cosas que voy a aquí enfatizar. No son 3 verdades, creo que 4. Lo que es nacido de carne. Ok, eso es importante. Dejó bien claro Jesús. Una cosa es lo que nace de papá y de mamá, y otra cosa es lo que nace del Espíritu. Entonces, por eso Jesús dice: es necesario nacer del Espíritu Santo para que mi espíritu reviva o resucite y ser un hombre o una mujer espiritual. Lo tercero es que nadie puede entrar al reino de Dios si no ha nacido del Espíritu Santo. Y lo cuarto es que nacer de Dios es necesario. Todo ser humano necesita nacer de Dios. ¿Quién lo dijo? ¿Quién estaba hablando ahí? Jesús estaba hablando de eso. No fue Pedro. O sea, no lo inventó un discípulo, no lo inventó Pablo, no. Es el mismo Jesús. Salieron de su boca el mismo que vino del cielo, que es Dios hecho hombre. Él lo sabe todo y sabe todas las cosas. Vino a decirnos: necesitan nacer de nuevo. Sus papás les heredaron pecado, les heredaron la muerte. Yo quiero que ustedes hereden vida eterna. Ya pagué por sus pecados, ahora crean en mí para que el Espíritu Santo venga y los resucite espiritualmente y ustedes sean nuevas criaturas. No dice la Biblia un versículo que repetimos mucho: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas pasaron, dijo aquel. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Algunos parece que no han nacido nuevo porque las viejas no han pasado.
Ok, voy a otro versículo. El pasaje del principio. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es que hay que conocerlo a Él. En la cruz conozco a Cristo. Y dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y un versículo que me gusta mucho, y con este casi ya voy terminando. Efesios capítulo 2. 2 versículos son. Miren lo que dice. Porque por medio de Él, está hablando de Jesús, los unos y los otros, sea gentil, sea judío, sea lo que sea venezolano, sea colombiano, sea salvadoreño, nicaragüense, tico, gringo o lo que sea, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cómo es que tenemos entrada al Padre? Ese es el Espíritu Santo, mayúscula, Espíritu Santo. Él es el que nos abre la entrada. Cuando nacemos de nuevo, podemos entrar hasta el Padre, solo por la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una transformación que usted no puede entender ni puede explicar. Usted era una persona que le gustaba andar en pecado y le gustaban las cosas pecaminosas y andar lejos de Dios, y de un momento a otro, cuando nació de nuevo, el Espíritu Santo vino a convencerle, vino a producir en nosotros un lavamiento que de un momento a otro usted ya no, las palabrotas que decía, ahora ya no las dice. Pero no porque se lo dijeron en la iglesia o porque leyó un versículo que dice no digas malas palabras. No, es porque ya al Espíritu Santo que está en usted y a usted que está santificado le estorban esas cosas. A usted le empieza a estorbar el pecado, le empieza a estorbar las canciones esas mundanas que hablan solo de tonterías, y empieza a decir, ¿qué sentido tenía eso? ¿Qué tontera? Yo andaba metido en esas cosas. Y entonces si usted era adúltero ya no lo es, porque no porque le dijeron no adulterarás. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? No adulterarás. ¿Dónde dice eso? En los 10 mandamientos. Funcionaron los 10 mandamientos para los hebreos, para los judíos, antes de que viniera Cristo y el Espíritu Santo. No funcionaron, no funcionaban. Era un mandamiento escrito en piedra. Pero cuando viene el Espíritu Santo, ese mandamiento ahora es escrito en el corazón por la obra del Espíritu Santo. Y entonces ese no adulterarás, ya voy resbalado ya con eso. Ya no adultero, pero no porque hay un mandamiento que lo dice, sino porque ya no quiero, porque el Espíritu Santo me convenció de que no está bien y ya no quiero hacerlo. Ya empiezo a pensar como piensa Dios. No robarás. Entonces ya yo no robo, no porque hay un mandamiento. Uy, no, los mandamientos dicen no robarás. No, el Espíritu Santo que está en mí, que me hizo nacer de nuevo, ya ni por la mente me pasa no robar, ya ni por la mente me pasa robar, ya ni pienso en eso. Dice, porque no, por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Eso de advenedizos en tico es que ya no somos forasteros. Eso quiere decir advenedizo. Ya no somos un forastero, ya no somos de otros, ¿no? Ahora dice que ahora somos conciudadanos de los santos. Todos vamos para la misma ciudad allá, eso es, y miembros de la familia de Dios. Ahora todos pertenecemos a la misma familia porque todos somos hijos del mismo Padre por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces les tengo varias preguntas aquí. Pregunta número 1, ¿todavía usted es un extranjero o forastero? Bueno, se las hago a todos, pregúntense eso. ¿Seré yo todavía extranjero o forastero? ¿Todavía es usted o realmente ahora usted es un conciudadano de los santos,
va para la ciudad celestial donde vamos a ir todos los hijos de Dios que han nacido de nuevo. ¿Es usted miembro de la familia de Dios, como decía ahí? ¿Es usted bíblicamente un hijo de Dios? Bíblicamente, no lo que dice la gente. Eso le toca a usted decidirlo. Porque mire, ¿por qué les hablo así? Porque el Señor me mandó a mí no entretenerlos, ni tampoco darles mensajes motivacionales. El Señor me mandó aquí a Ciudad Colón y me hizo que naciera de nuevo y creyente para llevar a Cristo a las personas. Pero resulta que no es garantía de que la gente venga a la iglesia, que eso no garantiza que se van a ir al cielo. Porque el infierno seguro va a estar lleno de un montón de gente que fue a la iglesia toda la vida, que tenía Biblia y la tenía ahí en su casa abierta y toda la cosa en el Salmo 91. ¿Verdad? Hay que tener la Biblia abierta en el corazón. Pero ninguno que no haya nacido de nuevo puede tener su Biblia abierta en el corazón. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles frutos? ¿De qué frutos habla Jesús? Los del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, dominio propio, bondad, etcétera. Frutos del Espíritu. Y por supuesto, de la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús. Porque lo que hay en tu corazón va a hablar tu boca. El tesoro que usted tiene, de eso va a salirle por la boca. Si usted tiene un tesoro que es Cristo en su corazón, entonces usted va a hablar de Cristo. Se le va a notar de que realmente usted es creyente. Entonces, por eso le digo, examinémonos cada uno y preguntemos, ¿realmente nací de nuevo? ¿Realmente Cristo, hice a Cristo mi Señor y mi Salvador? ¿Realmente el Espíritu Santo vive en mí, que me ha hecho nacer de nuevo a una nueva creación? ¿Realmente es eso? ¿O yo vengo porque me trae la doña? ¿O yo vengo a la iglesia porque me trae mi esposo? ¿O yo vengo a la iglesia porque mi papá y mi mamá me traen? ¿O porque me mandan? Vengo a la iglesia. ¿O porque quiero congraciarme? Porque también eso pasa. No sé cuántos hombres han pasado por la iglesia porque se quieren congraciar con la muchacha, hacerle creer que es cristiano y esas cosas. Y cuando se casaron, la muchacha, si te vine y me acuerdo, ya no la dejaron ni venir a la iglesia. Y el otro nunca se convirtió. O viceversa, pasa al revés también. Esas cosas pasan aquí y en TNT también, ¿verdad? O sea, mire cómo les estoy hablando bien claro. Pero usted tiene que estar seguro o segura, nací de nuevo. Ahora, ¿cómo estoy seguro? Dice la Biblia, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8. El Espíritu Santo le va a decir, sí, sos mi hijo, sos mi hija. Uno no es hijo de Dios porque cante. Yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi padre y mi padre me ama. Ah, muy fácil. Julio Melgar cantó esa canción. El Señor le dio ese estribillo, esa canción no era original en la canción en inglés, porque él lo vivía y había nacido de nuevo y creía lo que cantaba. Pero cuando estamos cantando, yo digo, Señor, realmente todos los que estamos aquí estaremos cantando eso con sentido, entendimiento y de corazón. Especialmente le voy a hablar de una vez a los jóvenes que están aquí. No se quedaron aquí porque yo dije que se quedaran. No, porque por lo general los jóvenes que están en las iglesias es porque sus mamás los traen a la iglesia. Pero habrán nacido de nuevo, eso es lo importante saber. O porque sus papás los traen, no sé, algún familiar, la abuela los trae. No sé cuántos muchachos, niños han pasado por aquí, por la iglesia, pasaron por escuela dominical, crecieron, cuando llegaron a la adolescencia, ¿no los volvimos a ver más? ¿Y qué pasó? La mayoría de los que han pasado por aquí, jóvenes, que hasta ahora son jóvenes, lamentablemente
No, mejor no menciono las cosas en las que pueden andar ahora, yo sé, lejos de Dios. ¿Qué muestra eso? Que es muy probable que vinieron a la iglesia, estuvieron en escuela dominical, pero no nacieron de nuevo. Espero que no sea así, porque si nacieron de nuevo, entonces el Espíritu Santo los va a convencer en donde estén para que vuelvan otra vez, como el hijo pródigo volvió otra vez a su casa, donde estaba su papá. Hasta para eso necesitamos nacer de nuevo, por si algún día usted se resbaló, inmediatamente el Espíritu Santo lo levante de ahí y usted se vuelva al Señor nuevamente. Para eso lo necesitamos también, para que venga a ayudarnos a volver a la casa. Es que, hermanos, yo no quiero que cuando el Señor me llame a su presencia, yo no pueda decirle: Señor, lo hice de todas las formas que pude, les hablé el evangelio de todas las formas que traté y que tú me pusiste en el corazón que hablara. ¿De qué forma se le puede hablar a la gente? Y uno, ¿cómo es posible que uno tenga que hablarle a la iglesia, evangelizando a la iglesia? Llegamos al punto de que hay que evangelizar a la iglesia. Yo no sé por qué pasó eso, no sé, porque creo que es que antes, estamos hablando, digamos, de 30 años para atrás, en este país las personas que empezaban a asistir, digamos que a una iglesia evangélica, mencionemos así eso, era porque se convertían de verdad, porque había burla, persecución y de todo 30 años para atrás. Pero después ya no era así, y ahora llegamos al punto donde tenemos 14 diputados cristianos en el Congreso, tenemos ministros cristianos, tenemos cristianos por aquí, tenemos cristianos por allá. Cristianos, yo no sé si serán hijos de Dios, gente que va a iglesias y leen la Biblia. Ahora hay por todo lado gerentes de bancos, gerentes en empresas y todo. En todo lado ya hay cristianos. Entonces ya ahora es muy común, no voy a decir que es moda, sino que es muy común ahora que cualquiera vaya a una iglesia que no sea católica. Pero qué peligro eso, porque muchos lo que hacen es pasarse de acera. Porque está aquí, le he preguntado yo a algunas personas: ay, es que aquí es muy diferente allá, aquí es más alegre, va para el infierno alegre. ¿Sí? Si no nace de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Sí, es que no se trata de eso, no se trata de cambiar de liturgia, ya no me confieso y eso, no, es que como le voy a confesar mis pecados a otro hombre que es como yo, ¿verdad? Pero nació de nuevo. No es cambiar de ideas en la cabeza. Allá son muy aburridos y aquí no son tan aburridos. Y esas cosas que dice la gente. No. Que si yo le pueda preguntar a cada uno, pasarlo aquí, dígame usted, ¿cuándo nació de nuevo? Bueno, ¿usted ya nació de nuevo? Sí, yo nací de nuevo. ¿Cuándo nació de nuevo? Puede decir. Porque si no puede decir, arrepiéntase ahora mismo, porque si se sale ahí y lo agarra un carro, va para el infierno. Si no tiene seguridad eterna, solo usted puede saberlo, solo el Espíritu Santo puede darle testimonio a su espíritu de que usted ahora es un hijo o una hija de Dios. Solo eso, porque el Espíritu Santo es el que hace esa obra en nosotros.